Hola, nosotros somos Camilo Poloche y Andrés Felipe Miranda. Hoy les hablaremos un poco sobre el gas ideal y su relación de estequiometría de los gases. Bienvenidos. Los gases presentan propiedades que se explican mediante las leyes físicas. La ley de Avogadro establece que a presión y a temperatura constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles presentes. Es esencial en química y física e ingeniería. La reacción de 3 moles de hidrógenos gaseosos reaccionan con 1 mol de nitrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso. Se observa visualmente que los volúmenes reaccionan en proporción a los moles, es decir, el volumen de gases es una reacción es proporcional al número de moles, lo que nos lleva a comprender el comportamiento volumétrico de los gases. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo teórico de gas que sigue perfectamente la ecuación del gas ideal y que cumple con ciertas suposiciones ideales sobre el comportamiento de las partículas de gas. Aunque no existe un gas 100% ideal, en la realidad muchos gases reales se comportan de forma muy similar a un gas ideal bajo condiciones normales de presión y temperatura, donde su fórmula, pues la P es presión, la V es volumen, la N minúscula es número de moles, la R es constante de los gases y la T es la temperatura. Comportamiento de los gases. Un gas se comporta más como un gas ideal cuando está bajo presión y a alta temperatura. Por ejemplo, el oxígeno o el nitrógeno a temperatura ambiente y presión normal se comportan casi como gases ideales. Al igual, una de las leyes más importantes es la ley de Avogadro, la cual dice que a presión y a temperatura constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles presentes. Volumen molar estándar. En temperatura, presión y estándar, un mol de un gas ideal ocupa aproximadamente 22.4 litros. Esto es similar al volumen de una pelota de baloncesto. Esta comparación permite visualizar el espacio que ocupa un mol de gas. ¿Cuándo usamos la ecuación general de los gases ideales? Usamos esta ecuación en problemas en donde un gas cambia de estado. Por ejemplo, se calienta un gas en un recipiente y se cambia su volumen. Se comprime un gas a una presión mayor. Un gas se enfría a una temperatura más baja y disminuye su volumen. Si cambian condiciones como presión, volumen, temperatura o cantidad de gas, se utiliza una forma modificada que considera estados iniciales y finales. Ejemplo, globo con helio. Un globo contiene 0.55 litros de helio a 1.0 atmósfera. Se eleva a 6.5 kilómetros donde la presión es 0.40 atmósfera. ¿Cuál es el nuevo volumen si la temperatura no cambia? Aplicando la ley de Boyle, despejamos volumen 2, dando como resultado que el nuevo volumen del globo será aproximadamente 1.38 litros al subir a 6.5 kilómetros si la temperatura no cambia. Aplicación de la ecuación general del gas ideal. Si quieres saber cuál será su nuevo volumen si la temperatura sube a 450 grados Kelvin, manteniendo la presión constante. La ley de Charles nos dice, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Si la presión se mantiene constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si queremos saber cuál es el volumen final, usamos la siguiente ecuación. Volumen final igual a volumen inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. Si sustituimos los valores, el nuevo volumen del gas será 750 mililitros cuando la temperatura aumenta de 300 a 450 grados Fahrenheit, manteniendo la presión constante. Masa molar de una sustancia gaseosa. ¿Qué es la masa molar de un gas? Masa molar es la masa de un mol de partículas de átomos o moléculas de un gas. Se expresa sobre gramos sobre mol. Es un valor clave para poder identificar gases desconocidos, hacer cálculos estequiométricos, cómo relacionar masas y volúmenes en reacciones químicas. ¿Cómo se determina? Si no conoce la fórmula química del gas, por ejemplo, no sabe si es dióxido de carbono o metano, puede encontrar la masa molar experimentalmente. Para eso necesitas datos como presión, temperatura y densidad. Fórmula para calcular la masa molar es masa molar igual densidad del gas por constante de gases ideales por temperatura sobre presión.
¿Por qué es importante? Esta fórmula te permite determinar qué gas tienes sin saber su composición química exacta. Es muy útil en laboratorios o en análisis industriales. Por ejemplo, ahora veremos un ejemplo de cómo calcular la masa molar de un gas usando la ley de los gases ideales. Supongamos que tenemos un gas con una densidad de 7.71 gramos por litro, una temperatura de 36 grados Celsius, que convertimos a 309 grados Kelvin, y una presión de 2.88 atmósfera. Aplicamos la fórmula M igual a D por R por T sobre P, sustituimos los valores. El resultado sería aproximadamente 67.9 gramos por mol. Esto significa que un mol de este gas tiene una masa de 67.9 gramos, lo que puede ayudarnos a identificarlo o a hacer más cálculos estequiométricos. Estequiometría de los gases. ¿Cómo se aplica? Ahora hablaremos sobre la estequiometría de los gases. Esta es una herramienta que nos permite hacer cálculos químicos a partir de las proporciones entre sustancias. En el caso de los gases, se aplica para predecir volúmenes de gases consumidos o producidos en una reacción. También nos ayuda a relacionar gases con otras sustancias, como sólidos o líquidos, dentro de una ecuación química. Además, si conocemos la densidad de un gas, podemos calcular su masa molar o incluso deducir su fórmula molecular. Todo esto es muy útil tanto en laboratorios como en aplicaciones industriales. Por ejemplo, supongamos que en una reacción produce dióxido de carbono y queremos saber cuántos litros de gas se obtendrán al reaccionar 10 gramos de carbonato de calcio. Primero, hacemos un cálculo estequiométrico normal para saber cuántos moles de dióxido de carbono se forman. Luego, usando la ley del gas ideal o la relación entre volumen molar, podemos convertir esos moles a volumen de gas. Así, la estequiometría de los gases nos permite predecir no solo cuántas sustancias reaccionan, sino también qué volumen de gas se genera en condiciones específicas. Ahora les voy a explicar un ejemplo de estequiometría de gases. En este caso, el magnesio reacciona con ácido clorhídrico para producir cloruro de magnesio y gas hidrógeno. Según la ecuación química, magnesio sólido más 2 moles de ácido clorhídrico acuosa producen cloruro de magnesio acuosa más gas hidrógeno. Lo que queremos saber es si usamos 2,0 gramos de magnesio, cuántos litros de hidrógeno gaseoso se producen bajo condiciones normales de presión y temperatura CNPT. Un mol de cualquier gas ideal ocupa 22.4 litros. Primero lo calculamos los moles de magnesio usando su masa molar, que es 24,31 gramos por mol. Los moles de magnesio se calculan dividiendo 2 gramos, entre 24,30 y 1 gramo por mol, lo que da como resultado 0,0823 moles. Luego la ecuación química, un mol de magnesio produce un mol de hidrógeno, así que moles de hidrógeno 2 igual a 0,0823 moles. Ahora usamos el volumen molar de los gases ACNPT. Ahora usamos el volumen molar de los gases a condiciones normales de presión y temperatura. Multiplicamos 0,823 moles por 22,4 litros por mol, lo que nos da un volumen de 1,84 litros de gas de hidrógeno. Entonces, como resultado, se producen aproximadamente 1,84 litros de gas de hidrógeno. Este es un ejemplo claro de cómo la estequiometría nos permite predecir volúmenes de gases a partir de una cantidad conocida de reactivo. Conclusiones. Como conclusión, podemos decir que la ecuación del gas ideal es una herramienta fundamental para entender cómo se comportan los gases. Gracias a esta ecuación podemos calcular variables muy importantes como el volumen, la presión, la temperatura, la cantidad de moles, la densidad y la masa molar de un gas. Además, la ley de los gases ideales no solo sirve para estos cálculos, sino que también es clave en la estequiometría de reacciones químicas gaseosas, ayudando a relacionar cantidades de sustancias involucradas. En resumen, es una ecuación muy útil tanto en estudio teórico como en aplicaciones prácticas de la química. Espero que esta exposición haya sido clara y útil. Gracias por su atención.